Hola, bienvenidos al programa Por su Salud y Seguridad. En el programa anterior vimos la teoría de primeros auxilios y dijimos que también íbamos a mirar la práctica. Ahora vamos a mirar cómo vamos a prestar primeros auxilios a una persona y el tema de camillaje. No se lo pierdan. Para empezar vamos a mirar los componentes de un botiquín que debe contener como mínimo, ¿cierto? Hay tipos de botiquines, tipo 1, tipo 2, tipo 3, los cuales nos van a generar o nos van a decir qué cantidades de elementos debo usar, dependiendo de la necesidad. Pero entonces vamos a mirar este botiquín sencillo. Básicamente este botiquín nos va a traer o va a contener un inventario de elementos, ¿cierto? Como primero. Como segundo, nos van a decir que en ese inventario vamos a tener unas gasas estériles. Acá en este momento tenemos 6 gasas estériles, ¿cierto? Vamos a tener un cloruro de sodio, que básicamente esto nos va a ayudar para algunas limpiezas de algunas heridas, ¿cierto? Vamos a tener una venda para de pronto hacer torniquetes si es necesario. Claro está que hay que saber hacer torniquetes para poder atender esta eventualidad o este tipo de eventos cuando hay fracturas. Vamos a tener un sulfato de plata, ¿cierto? Vamos a identificar que si este sulfato de plata acá se va a aplicar en quemaduras, ¿cierto? Quemaduras leves. Vamos a tener lo que son los respiradores, ¿cierto? O conocidos vulgarmente como tapabocas, los cuales me van a servir para el brigadista o el que va a hacer la atención a primeros auxilios. Vamos a tener un suero oral, ¿cierto? En caso de que la persona esté mareada o está desestabilizada. Vamos a tener, aparte de esto, apósitos oculares, en caso de que si, no sé, el paciente tenga molestias en los ojos o para ver o cualquier cosa, entonces vamos a poder proteger por el momento mientras lo atienden en una IPS, en un centro asistencial, vamos a poder mitigar de pronto el riesgo con esto. Vamos a tener unas vendas, ¿cierto? Unas benditas o unas curitas, como las llamamos nosotros, en caso de que para tapar heridas leves, muy leves, la verdad, raspones, bueno, etcétera, etcétera, cortaditas pequeñas. Y vamos a tener unos pañitos, unos paños de algodón con alcohol, ¿cierto? A un 70% el alcohol se recomienda usarlo, ¿cierto? Pero esto más que todo para desinfectar elementos. Bueno, vamos a mirar que en la otra parte vamos a encontrar unas vendas elásticas que básicamente nos van a ayudar también a hacer como la parte de estancar o de tener sangre para que no perdamos más del paciente. Vamos a tener un poco de algodón en caso de ser necesario, una jeringa, pero esta jeringa no es para aplicar medicamentos ni para inyectar algo, simplemente de pronto si es en caso de lavar heridas, ¿cierto? Se hace. Bueno, vamos a tener un jabón antiséptico que es para lavar heridas, ¿cierto? Este sí es para lavar heridas y es de uso tópico. ¿Listo? Vamos a tener una espada de drapo para envolver algo. Y vamos a tener aparte entonces un esparadrapo de tela también, en caso de ser necesario para tapar heridas. También vamos a tener tijeras para ser necesario. Vamos a tener guantes para la protección del brigadista, ¿cierto? Vamos a tener este tipo de bolsas donde vamos a identificar que la bolsa roja vamos a depositar todos esos elementos infectados por sangre, por temas de protección o de fluidos corporales, ¿cierto? Y la verde para todos estos materiales que se puedan reciclar o que se consideren reciclables. Y por último entonces tenemos también unos
unos bajalenguas que básicamente nos van a ayudar también para identificar o mirar en un paso el ABCD o la valoración ABCD para identificar obstrucciones en las vías aéreas como la garganta o tal cosa. Y los aplicadores básicamente también nos ayudarán para limpiar heridas. Listo. Y muy importante tener un manual de primeros auxilios, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta entonces todos estos elementos, vamos a identificar también que un botiquín debe tener normalmente unos inmovilizadores, ¿cierto? Que esos inmovilizadores nos van a ayudar a que si hay posibles fracturas, se tenga estática la parte afectada, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a mirar que hay un tipo de inmovilizadores, ¿cierto? Vamos aquí a destapar estos, donde nos vamos a encontrar con una serie de inmovilizadores. Vamos a encontrar con un inmovilizador de brazo, ¿cierto? Ya la forma del inmovilizador nos va dando para ir moldeando según la necesidad, ¿cierto? Y básicamente entonces sería el inmovilizador de brazo. Listo. Bueno, inmovilizador de brazo. Vamos a tener otro inmovilizador, este es el inmovilizador de tobillo. Básicamente también funciona casi igual. De tobillo, listo. Tenemos un inmovilizador de pierna, este ya es más grande y ya cada inmovilizador tiene sus aristas o de pronto sus quiebres para irlo formando. Bueno, este por el momento no lo vamos a hacer. Y muy importante también tener un inmovilizador de cuello, ¿cierto? Básicamente las camillas tienen sus inmovilizadores, pero los botiquines también tienen inmovilizadores en caso de ser necesario. Listo. Entonces, recuerden todos estos elementos antes de prestar un servicio de primeros auxilios. Tener en cuenta el inventario de todos estos elementos en su totalidad y en su calidad, que estén acordes. Listo. Entonces, vamos a parar aquí estos elementos y les voy a explicar cuáles son las partes de una camilla y vamos a mirar o a recrear una escena de prestación de primeros auxilios, cómo se debe hacer paso a paso. Bueno, ya teniendo en cuenta todos los elementos del botiquín, vamos a mirar los elementos o las partes de una camilla. Básicamente la camilla tiene muy poquitas partes. Tenemos el cuerpo de la camilla, ¿cierto? Que es todo lo que vemos naranjado. Tenemos, evidenciamos que hay una parte superior y hay una parte inferior de la camilla. Es muy importante que identifiquemos estas partes porque básicamente es donde la camilla o son las zonas donde la camilla va a tener más resistencia, ¿cierto? Tenemos una telaraña, básicamente esta telaraña nos va a cumplir la función de amarrar o de sostener, ¿cierto? O de fijar a la persona que vayamos a trasladar en esta camilla. Muy importante que tengan sus respectivas, no sé, pegantes para que puedan asegurarlo mejor. Vamos a tener un descansador de cabeza o en su defecto que algunas camillas lo traen su inmovilizador, ¿cierto? Entonces básicamente esta camilla tiene un inmovilizador básico donde se le pegan en sus laterales sus inmovilizadores. Básicamente estas camillas las encontramos en los sitios colgadas, ¿cierto? En las paredes con su respectiva señalización. Es una camilla sencilla en la cual vamos a poder transportar alrededor de una persona que pese 110 kilogramos, más o menos, 120 kilogramos máximo. Entonces, ya determinando y definiendo todos estos conceptos básicos de un botiquín, de una camilla, vamos a proceder a realizar una prestación de primeros auxilios básico. ¿Listo?
Por ejemplo, aquí podemos evidenciar una escena donde tenemos a una persona accidentada o una persona que sufrió de un accidente de tránsito. Básicamente, entonces, lo primero que hemos de hacer es identificar la zona. Vamos a mirar que si todo esté seguro, que si todo esté protegido, que si la persona sí está protegida, no solo en el ambiente, sino en donde está, ¿cierto? O como en la posición que está. Y de segundo, vamos a identificar y vamos a protegernos con elementos como por ejemplo, guantes, tapabocas, etcétera, etcétera, otros elementos que puedan facilitar la prestación de estos servicios. Básicamente nos vamos a acercar a la persona, ¿cierto? Y vamos a decirle o vamos a mirar el estado de conciencia, vamos a mirar su signo, o que si está respirando, o su cavidad torácica, si está cumpliendo su función de respirar. Vamos a sentir que si está respirando, ¿cierto? Vamos a oír. Entonces vamos a oír la respiración, que si se sienta constante. Y también en este caso, como estamos en la organización COREIN, vamos a mirar su nombre, su identificación, ¿cierto? Su cargo. ¿Listo? Entonces, detenidamente vamos a identificar toda la persona, o sea, cómo está y en qué posición está. Y vamos a empezar a tomarle signos vitales. Recordemos que los últimos signos vitales que se toman o se dejan en una persona son los de su cuello. ¿Por qué son los de su cuello? Porque están más cercanos a su corazón, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de tomárselos desde su muñeca, ¿cierto? Bueno. Y vamos a preguntarle al paciente dónde está, cómo está, qué siente, dónde le duele, su edad, y preguntas así para mantenerlo consciente en todo momento. Básicamente, entonces, ya identificando todos estos factores, todos estos de pronto heridas, si tiene fracturas, si tiene heridas, si tiene hemorragias externas, vamos a empezar a hacer un proceso de valoración, ya identificando todos estos elementos básicos de heridas. Vamos a pasar a la otra fase o la otra etapa, ¿cierto?, de la valoración. Vamos a empezar a cuidar o atender una herida, ¿cierto? Básicamente es indispensable que no vamos a mover al paciente sin tener en presente la valoración de detección de heridas o fracturas. Listo. Entonces, básicamente este paciente no sufrió heridas o fracturas cervicales. Entonces, vamos para proteger más al paciente, o para no solo proteger, sino tener en cuenta el cuidado cervical de la persona o el cuidado de las fracturas cervicales, y no dejando de lado ese tema, vamos a inmovilizar un cuello, ¿cierto? Básicamente, entonces, ahí sí tenemos que tener ayuda de otra persona, donde esta inmovilización la vamos a hacer con ayuda de otra persona para poder ser efectivo la inmovilización. Entonces, con despacio vamos a ir levantando la cabeza del paciente e ir metiendo el inmovilizador sin que el paciente haga movimientos bruscos. Listo. Listo. Recordemos que entonces estos inmovilizadores son unos elementos muy importantes en caso de fractura, ¿cierto? Lo he reiterado mucho en estas emisiones. Pero también recordemos que para poder inmovilizar debo de tener ayuda, y reitero, aquí en ese momento lo puse ayudándome en mi mano y poniéndolo con mucho cuidado. Pero entonces, en este caso, debemos de tener a alguien que se me concentre en su cabeza o en la cabeza del paciente para que no se hagan movimientos bruscos y se generen más fracturas o se empeoren. Listo, ya teniendo al paciente inmovilizado, vamos a proceder, en caso de ser necesario, a un traslado en camilla.
detectando también antes de subirlo a la camilla otras posibles fracturas antes de listo. Entonces ya tenemos al paciente consciente, estabilizado y vamos a empezar a hacer el desplazamiento. Bueno. Ya teniendo el elemento básico que es la camilla, vamos a proceder entonces a que una persona o las personas que nos estén ayudando en la prestación de primeros auxilios nos ayude a solo desatar un lado de la araña de la camilla. Entonces, con cuidado, vamos a desatar solo un lado, donde nos van a quedar solo un lado para subir al paciente. Vamos a quitar estos inmovilizadores. Listo. Muy importante que en esta técnica tengamos mucho cuidado cuando vamos a ingresar al paciente o vamos a montar al paciente a la camilla. Básicamente entonces vamos a tomar con cuidado unas partes del cuerpo de la persona y la otra nos va a ayudar. Entonces una parte con una mano nos vamos a ayudar a coger el hombro del paciente y la otra más o menos por las caderas, intentando voltear un poquito. Y ahí sí, llega la otra persona y mete la camilla para poderla subir. Y la vamos descargando suavemente. No se vaya mal, no se mueva. Eso. Ya teniendo esta posición o ya teniendo la persona subida en la camilla, vamos a cogerle las manos, vamos a juntarlas si no están fracturadas, vamos a inmovilizar aquí la cabeza para que no se nos vaya a mover. Listo. Y empezamos con el amarre de la telaraña. Recordemos que esta telaraña debe estar certificada, debe cumplir aunque sea con unas normas de resistencia. Permitiendo que el paciente no se nos vaya a rodar de la camilla y sea un desplazamiento seguro y cómodo para el paciente. Ya teniendo a la persona en la camilla y debidamente amarrada o asegurada, ahora sí vamos a proceder con otras personas a hacer el desplazamiento. Básicamente entonces el tema del camillaje serían dos personas en la parte inferior, que su punto de agarre sería una acá y otra acá, y dos personas en la parte superior, ¿cierto? Donde tendrían el agarre para poder desplazar a esta persona. En caso de ser necesario, se les pide el favor a otras dos para que sea más estable el desplazamiento. Recordemos que los seguros deben de ser bien sujetados. ¿Listo? Y ahora sí vamos a tener un buen camillaje. Recuerden que tanto la prestación de primeros auxilios como el tema de desplazamiento o camillaje depende de la integridad y salud con que entregamos a la persona afectada o herida a los centros asistenciales o IPS. Recuerden que también estamos trabajando con vidas humanas, las cuales son vulnerables en estos momentos. Y no permitan que de pronto hayan en los escenarios eventualidades o circunstancias que les impidan prestar unos buenos primeros auxilios. Bueno, hasta aquí esta emisión donde vimos servicios o cómo vamos a prestar unos primeros auxilios a una persona herida y unas técnicas básicas en temas de camillaje. Espero que les haya gustado este episodio
Y recuerden que la salud y seguridad es responsabilidad de todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.